Bueno, mis amados, estamos agradecidos con Dios y le damos la más cordial bienvenida a cada oyente, cada hermano que ya nos ha asegurado que está allí conectadito, esperando escuchar la lectura del día de hoy. Seguimos avanzando en la lectura bíblica y tenemos entonces el libro de Jueces. Y en esta oportunidad será nuestro hermano Carlos Cruz quien ha prestado su voz para la lectura de estos 21 capítulos. Vamos a prestar atención a la lectura de este libro, iniciando con el capítulo 1 del libro de Jueces. Escuchemos. Jueces capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo a mi suerte, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo, y de ellos hirieron en Bezec 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibezec en Bezec, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al ferezeo. Mas Adonibezec huyó, y siguiéronle, y prendiéronle, y cortáronle los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y metiéronle en Jerusalén, donde murió. Y habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén, y la habían tomado, y metido a cuchillo, y puesto a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, y al mediodía, y en los llanos. Y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, y a Imán, y a Talmai. Y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: El que hiriere a Kiriat Sefer, y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y tomóla Otoniel hijo de Cenes, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando la llevaban, persuadióle que pidiese a su padre un campo, y ella se apeó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Ella entonces le respondió: Dame una bendición, que pues me has dado tierra de secadal, me des también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos de Cineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá a su hermano Simeón, e hirieron al cananeo que habitaba por Sefat, y asoláronla, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Y fue Jehová con Judá, y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí 3 hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no echaron los hijos de Benjamín. Y así el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También los de la casa de José subieron a Betel, y fue Jehová con ellos. Y los de la casa de José pusieron espías en Betel, la cual ciudad antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad, y dijéronle: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, e hiriéronla a filo de espada.
mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. Y fuese el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés echó a los de Bethsan, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Mas el cananeo quiso habitar en esa tierra. Empero cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser. Antes habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Quitón y a los que habitaban en Maalol, mas el cananeo habitó en medio de él y le fueron tributarios. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco, y a los que habitaban en Sidón, y en Alab, y en Asquib, y en Elba, y en Apec, y en Reot. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neftalí echó a los que habitaban en Bet-Semes, y a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas fueronle tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campiña. Y quiso el amorreo habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Mas como la mano de la casa de José tomó fuerzas, hicieron los tributarios. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde la piedra y arriba. Bueno, y entonces comenzamos a transitar por las páginas del libro de Jueces. Y como vamos a tener una breve introducción sobre este libro que vuelvo y les digo, creo que ninguno de nosotros quisiera tener en su vida de fe un libro de jueces, es decir, una etapa así, indiferentes, oprimidos, arrepentidos, salvados, y nuevamente caemos en la indiferencia. Se hizo un ciclo. Pero vamos entonces a tener un poquito más de conocimiento sobre este libro de los jueces y por qué se llama Jueces, por qué será ese nombre. Hasta ahora el autor es desconocido y la fecha data entre los 1050 a los 1000 años antes de Cristo. Y el tema principal de esto, ¿cuál es? Apostasía, la opresión que venía de Dios, el arrepentimiento de parte del pueblo, y de Dios venía la liberación. Y esto se hizo un ciclo: desobediencia, apostasía, rebeldía, entrega al pecado, la opresión por parte de sus enemigos, la aflicción que ellos sentían como resultado de su desvarío, de su desviación del camino de Dios. Y esto entonces producía en ellos arrepentimiento, reflexión, consideración del pecado que habían hecho. Y esto entonces hacía mover la mano de Dios a favor de su liberación. Y este es el ciclo: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación. Se hizo un ciclo. ¿Y cuál es lo que más se conoce en este libro, lo que más se lee? Esta expresión: e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Clamaron, fueron liberados. Eso es lo que más vamos a leer en estos 21 capítulos. El autor de este libro de Jueces es desconocido. Sin embargo, el Talmud babilónico se lo atribuye a Samuel. Puede que éste haya redactado porciones del libro, porque se sabe que Samuel fue escritor, escribió. Y también recordemos que Samuel tuvo la actividad también de ser el último juez de Israel.
Y bueno, este libro está inspirado, el autor seleccionó cuidadosamente testimonios orales y escritos para ofrecernos una historia de Israel con implicaciones teológicas. Aquí hay una variación de situaciones a lo largo y ancho de la historia de Israel, una vez que Josué, los ancianos, Eleazar y Fines fallecen. Una vez que estos personajes que proclamaron la fe absoluta, la obediencia a Dios, una vez que esta generación fallece, sucede algo. Y este libro cubre un periodo transcurrido, ¿verdad?, entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. Este es el periodo en que ocurren los hechos entre Josué y cuando se implementa o cuando Israel pide al profeta Samuel rey para Israel. No se conoce la fecha exacta de su composición. Sin embargo, la evidencia interna nos indica que fue escrito en los primeros años de la monarquía tras la coronación de Saúl, pero antes de la conquista de Jerusalén por David entre los años 1500, 1050 y 1500 a.C. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque esta fecha se apoya en dos datos importantes. En la palabra cuando dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cuando también se declara que el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, como lo revela pues el capítulo 1, versículo 21. Entonces, esto nos apunta hacia un periodo anterior a la conquista de la ciudad por parte del rey David. Este libro lamentablemente cubre un periodo caótico de la historia de Israel entre los años 1380 a 1050 a.C. Bajo el liderazgo de Josué, Israel había conquistado y ocupado las líneas generales de la tierra de Canaán, una extensa área que había pasado a ser poseída por manos de las tribus de Israel. Sin embargo, Israel hizo lo malo continuamente delante de los ojos del Señor, porque no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, como nos lo revela el capítulo 21, versículo 25. Y entonces, estos, ¿qué hacían? Servían deliberadamente a los dioses ajenos, y el pueblo de Israel rompió así el pacto con el Señor. Esto trajo consecuencias. Claro, Dios lo había pronunciado con anticipación por boca de Moisés. Recordemos el monte Ebal y el monte Gerizim. Escogeos hoy entre la vida o la muerte. Y vida está seguida de la obediencia, muerte a desobediencia. Entonces debemos recordar que todos estos acontecimientos ya el Señor se los había anticipado. ¿Qué sucedería si ellos echaban tras sus espaldas la ley de Jehová y se entregaban a los dioses, a hacer cosas que ni por la mente de Dios se le ocurrió que ellos hicieran? Esto trajo terribles situaciones, grandes tragedias a la fe del pueblo. ¿Por qué? Por parte de la desobediencia, porque una de las cosas que Dios les instó era que echaran, desarraigaran, quitaran a todos los habitantes, porque ellos les podían ser de tropezadero, podían ser de aguijones a sus ojos, los dejarían ciegos para ver el pecado y apartarse, caerían en el pecado de la idolatría, de la inmundicia, de las cosas inmorales por las cuales Jehová
había determinado limpiar la tierra de Canaán de estos pobladores. Entonces Jehová les ordenó rigurosamente que no dejaran de esta simiente, de estas personas, porque ellos podían entonces invitarlos a pecar. Ni le den vuestras hijas para que la tomen por mujer, ni vuestros hijos tomen a vuestras hijas. Recomendaciones sabias que el Señor le dio al pueblo para que ellos le fueran un pueblo diferente. Sin embargo, podemos observar en el relato de la palabra de Dios que no fue así. Entonces, este libro, vuelvo y les recuerdo, es terrible la crisis moral, espiritual, económica que atraviesa el pueblo de Israel, consecuencia de la ruptura del pacto con su Dios. Qué bonito, hasta allí vamos bonito cuando leímos ese versículo en el libro de Josué, cuando dijo que toda palabra buena que Dios les había prometido en Israel se había cumplido. Hasta allí. Ya allí hubiese sido perfecto el fin tan lindo. Sin embargo, vamos a ver entonces qué sucedió aquí en el primer capítulo que ya lo leímos y nos hace referencia a la continuidad de la conquista de Canaán. Y aquí pues nos hace referencia que tras la muerte de Josué, esto nos dice, ¿verdad?, que era lo que había pasado. Ellos consultan a Jehová y es probable que esto se realizó a través de los sacerdotes con el uso del Urim y el Tumim, por el cual el Señor se manifestaría a su pueblo. Recordemos que todo esto o estas formas de comunicación el Señor ya las había dejado estipuladas a través de su siervo Moisés, cómo se iba a comunicar con su pueblo. Y entonces ellos pasan y ellos le preguntan que quiénes debían de ir a tomar la tierra y el Señor le dice, bueno, Judá. Y nos damos cuenta entonces que en este pasaje bíblico Judá invita a su hermano Simeón. Recordemos que Simeón está ubicado dentro de la tierra de Judá. Entonces, él lo invita a que vaya y lo acompañe a pelear, que cuando le tocara la suerte a Simeón, pues Judá lo acompañara. Y así fueron. Ellos emprendieron la conquista y nos relata la palabra de Dios que él subió con su hermano y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y ellos hirieron a Besec, en Besec hirieron a 10,000 hombres, y hallaron entonces a Adoni-Besec en Besec, y ellos pelearon contra él y los derrotaron al cananeo y al fereceo, pero este hombre huyó y ellos lo siguieron y lo prendieron, de tal modo que ellos le cortaron los dedos pulgares de las manos y de los pies. Y esto nos dice que esta era una práctica que se hacía en estas tierras, en el cercano oriente, que se les hacía a aquellos prisioneros para que ellos no pudieran nunca más participar de un combate. ¿Por qué? Bueno, porque sin los pulgares de las manos, a ellos les sería imposible sostener un arma de guerra. Y sin los pulgares de los pies, ellos tampoco podían moverse libremente en el campo de batalla. Esto era una gran limitación que les hacían a los prisioneros. Y le dice entonces a Adoni-Sec, ¿verdad? Le hace mención que 70 reyes les había él cortado los pulgares de sus manos y de sus pies, y ellos recogían migajas debajo de mi mesa. Y este hombre analiza y expresa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y entonces le llevaron a Jerusalén y allí murió. Este hombre entonces reconoció la justicia divina que cayó sobre él cuando él había ejecutado estas prácticas hacia 70 reyes, 70 hombres, y así como él lo hizo, pues también a él se lo hicieron. Y nos cuenta la palabra de Dios en este capítulo que los hijos de Judá combatieron allí en Jerusalén y la tomaron.
y pasaron a sus habitantes todos a filo de espada y pusieron a fuego esta ciudad. Después entonces los hijos de Judá, la tribu de Judá, descendió y pelearon contra el cananeo que habitaban allí en las montañas y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, en la cual se llamaba anteriormente Kiriat Arba, e hirieron allí a Sesai y a Imán y a Talmai. Y entonces así fue a los habitantes, así fue lo que como le hicieron también a los que habitaban en Debir, que estaban allí, que se llamaba Kiriat Sefer. Y entonces Caleb, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija. Recordemos que esto ya se había dicho en los capítulos de Josué y aquí lo retoma nuevamente como promocionando este galardón a aquella persona que se decidiera a combatir y despojar este lugar. Y bueno, el hijo de su hermano Otoniel se atrevió y logró la victoria. ¿Y qué hizo Caleb? Pues como hombre de Dios cumplió con su promesa. También nos hace referencia a lo que nos relata en el capítulo 15 de Josué, cuando aquella joven, instada por su esposo, ahora por Otoniel, le dice que le pidiera a su papá un campo bueno. Y ella se bajó del asno y le dijo: ajá, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Y ella entonces le pidió: concédeme un don. Me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Y entonces Caleb, pues como padre amoroso, pues también llevó la petición de su hija a la realización. Y así fue que le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esto es un pequeño recuento de lo que está escrito en Josué 15, esta historia de esta conquista de estos lugares. Y nos habla entonces también que Judá con su hermano Simeón derrotaron al cananeo que habitaba allí en Cefat y la asolaron, y le pusieron a ese lugar por nombre Horma. Entonces también Judá tomó a Gaza con su territorio y a Ascalón con su territorio y a Ecrón con sus territorios. Pero lo más lindo que habla aquí es que Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, pero no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, carros fuertes. Y entonces ellos dieron Hebrón a Caleb como herencia, como Moisés se lo había dicho, y de allí Caleb arrojó a los 3 hijos de Anac. Recordemos que eran hombres grandes, hombres gigantes. Y dice: pero el jebuseo que habitaba allí en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aquí tenemos estos síntomas de desobediencia, trajeron tristes consecuencias. Tenemos entonces que la casa de José, es decir, Efraín, sube contra Betel y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso por espías en Betel, ciudad que antes se llamaba ciudad de luz. Esto se menciona también el nombre de Betel en Génesis capítulo 28, versículo 19. Y los que espiaban allí vieron un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero cumplieron con su promesa y dejaron a aquel hombre que les había mostrado la entrada, lo dejaron vivir con toda su familia. Preciosa promesa y el cumplimiento fiel que debe existir entre los hijos de Dios. Y aquel hombre se fue a la tierra de los heteos y edificó allí una ciudad y la llamó Luz hasta el día de hoy. Fue el nombre de esa ciudad. Y nos vemos entonces aquí en el versículo 27 del capítulo 1, la conquista incompleta de la tierra. ¿Qué sucedió? Y nos revela varios detalles de suma importancia. Manasés tampoco arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor ni sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y en sus aldeas,
y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Entonces tenemos debilidades de estas tribus que no arrojaron por completo como Jehová se los había ordenado. Pero cuando Israel se sintió un poquitito más fuerte, hizo que el cananeo le fuese tributario, pero no lo arrojó. Está incumpliendo la orden de Jehová, porque Jehová le dijo que toda esta gente debía ser eliminada, debía de raerlo, y ellos no lo hicieron. Se creyeron sabios en su propia opinión. Y allí está el preludio de la desgracia que siguió a este pueblo. Lamentablemente, nos dice que Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Efraín tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Nos dice que Zabulón tampoco arrojó a los que habitaban en Quitrón. Aser tampoco arrojó a los que habitaban en Aco. Neftalí tampoco arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Miren todas estas desde el capítulo 1 del versículo 27 al 36 nos da los detalles de todas las deficiencias que hicieron estos hijos de Dios. Estos integrantes de las tribus no cumplieron con el mandato divino. No lo vayas a dejar. Tienes que limpiar la tierra de estas gentes. Ahora, si habían lo que llaman como los vecinos, pero que no estaban allí en Canaán, le intimaban paz, ok, ustedes lo van a hacer tributarios, mas no a los cananeos, porque esta gente ha sido pecadora, ha cometido grandes atrocidades a tal extremo que el Señor decidió limpiar la tierra de tanto pecado que ellos henchían la tierra. Y lamentablemente los hijos de Israel no obedecieron a cabalidad su demanda. La demanda de Dios es: anda, esfuérzate, limpia esta tierra, tienes que limpiarla para poderla habitar. Y aquí está, nos damos cuenta que en el primer capítulo sabemos por dónde entró esas pequeñas zorras que hicieron grande estrago a esta viña del Señor. Qué triste, ¿verdad? Pensamos en nuestra sabiduría que es mejor que la de Dios y no valoramos la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando el Señor nos da una orden, necesitamos. Eso tiene que ser una necesidad en nuestras vidas, en nuestra alma. Necesitamos ponerlas por obra. Vuelvo y les digo, cada uno de sus hijos, los que han recibido el poder del cielo, tienen instrucciones muy específicas de parte de Dios. Léalas, aplíquelas a diario en su vida. Siempre el Señor nos da recomendaciones, nos hace demandas y también nos da premios y galardón. Entonces eso, cuando usted lo considera diariamente en su diario vivir, cuando usted se viste esa vestidura santa que Dios le dio y usted todos los días lo pone por obra, entonces usted está evitando que en su vida venga ruina espiritual. Y eso fue lo que le aconteció a este pueblo. Estos pequeños detalles causaron grandes tragedias. Bueno, vamos entonces a seguir en la lectura del capítulo 2 del libro de Jueces. ¿Qué sucede? Miren, vamos a ver en qué viene a parar esta historia. Escuchemos. Jueces capítulo 2. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también dije: No los echaré de delante de vosotros,
sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz, y llamaron por nombre aquel lugar Boquim, y sacrificaron allí a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuía de sus obras, ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él, como sus padres lo guardaron, o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes, y no las desarraigó luego, y las entregó en mano de Josué. Desobediencia de Israel. Qué triste título, ¿verdad? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, a ese lugar, el ángel de Jehová. Este mensajero está descrito como el mismo Señor y en otras ocasiones como un enviado de Dios. Aquí podemos decir esto, como el Señor se le hizo manifiesto de una manera clara para que el pueblo parara de su desobediencia y les da ese recordatorio: yo los saqué de Egipto y los metí a esta tierra a la cual yo les había jurado a vuestros padres, y les dije: no invaliden jamás mi pacto con vosotros, no lo hagan, no lo rompan, no hagan esto, y no voy a invalidar jamás mi pacto con ustedes, siempre y cuando ustedes nunca hagan pacto con los moradores de esta tierra.
en esos a los cuales los altares ustedes debían derribar, pero ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Y viene la sentencia hacia el pueblo. Yo también les digo ahora que no voy a echar estos hombres de delante de ustedes. Al contrario, les serán por azote a vuestros costados, y sus dioses van a ser a ustedes por tropezadero. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Pero ¿de qué nos sirven las lágrimas si no hay arrepentimiento y transformación de comportamiento? Aquí el pueblo se podía desvanecer llorando, pero si su mano estaba siempre dado al ser lo malo, ¿de qué sirven entonces las lágrimas de un pueblo? Y es triste, porque si después de esta manifestación celestial que el pueblo tuvo, hubiesen obedecido, tomado todos esos altares, destruirlos y echar a toda esa gente, raerla de la tierra, entonces esas lágrimas tenían en la compañía de sabias acciones. Pero, ¿de qué les sirvió llorar? ¿De qué les sirvió? ¿Acaso hubo un cambio después que ellos lloraron? ¿Hubo una reflexión que los hiciera direccionar su vida a la obediencia? No lo hubo, hermano. A veces nos sucede, podemos desaparecernos de llorar tanto, pero si persistimos en hacer lo malo, ¿qué va a suceder entonces en nuestras vidas? Tragedias, ruina espiritual. Y nos dice este relato bastante conmovedor, porque aquí, después que el pueblo ya había sido instruido por Josué como un líder espiritual, que podemos decir a ciencia cierta que Josué no se apartó de la palabra de Dios ni a su diestra ni a su siniestra, sino en pos de Jehová siempre anduvo y siempre procuró que el pueblo de Dios se direccionara bajo el mandato del cielo. Y Josué los había despedido y lo había instado después de aquel maravilloso discurso. Resulta que una vez que Josué muere, nos dice en el versículo 7 que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo en que Josué estuvo al mando, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que estuvieron allí guiando y apoyando las decisiones de este gran líder. Toda esta generación había visto las grandezas hechas por la poderosa mano de Dios, todas las maravillas que su pueblo había sido objeto. Pero cuando murió Josué, el siervo de Dios, aquel gran líder, aquel gran caudillo, entonces, y lo sepultaron, y toda aquella generación que fue formada en la época de Josué, cuando toda esta generación, nos dice el versículo 10, nos da una gran tristeza, porque dice que toda esta generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Y aquí viene lo triste, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No conocía, no le servía a Dios. ¿A qué se debió esta ruptura de amor? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el pueblo tomó este rumbo tan trágico? ¿Qué podemos decir? ¿Que faltó que hubiese un líder que sucediera a Josué, que estuviese guiando al pueblo así como Moisés preparó a Josué? ¿Podríamos decir que pasó eso? ¿Que quizás los ancianos no forjaron suficientes cimientos en estas generaciones? ¿Qué pasaría? ¿Que los padres se ocuparon tanto porque estaban tan cómodos en estas viñas, en estos olivares, se sintieron tan cómodos y seguros que descuidaron la educación de sus hijos? Quizás estaban tan concentrados en su ganado, estaban concentrados en sus cosechas abundantes porque era una tierra tan fértil que quizás
las manos no le bastaba para cosechar tanta abundancia que Dios les entregaba, y olvidaron entonces formar a sus hijos, instruirlo en la palabra de Dios. Que esta generación, cuando todos estos que estuvieron en la época de Josué, cuando todos ellos son reunidos, fallecen, perecen, son reunidos a sus padres, se levanta esta generación que sufrió de falta de memoria, quizás. ¿A qué le podemos entonces echar? ¿Dónde podemos encontrar el fallo? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Será que la comodidad de los padres les hizo olvidar el compromiso que tenían con educar a sus hijos? La educación entonces acá no se realizó como se debía realizar en este pueblo. Y cuando estos ancianos, cuando esta gente, cuando este pueblo que vio el sol detenerse en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, cuando vieron entonces aquellas grandes manifestaciones, pasaron dentro del río Jordán en seco, y toda esta generación que pudo palpar las maravillas hechas por parte de Jehová, que vieron desplomarse los muros de Jericó sin que mano humana la tocase, que vieron cómo del cielo Jehová envió grandes granizos y toda esta gente murió. Fue más lo que Jehová mató con estos granizos que los hijos de Israel mataron a filo de espada. ¿Qué pasó? ¿Será que olvidaron contarles? ¿Será que no pusieron en práctica lo que les enseñaba Moisés en el Deuteronomio, el capítulo 5, que ellos debían instruir a sus hijos estando en el campo, antes de acostarse, al levantarse, bien sea que estuvieran en camino? ¿Será que esto no lo pusieron ellos en práctica? Y sucedió esta tragedia con esta generación que desconoció por completo a su Señor, que desconoció que estaban en esa tierra fértil, gracias a un Dios maravilloso que les había provisto de pan del cielo durante 40 años en el desierto, y donde la oscuridad nunca los abrazó porque la columna de fuego los guió, y que el ardiente sol del desierto no les afectó porque su nube les proveía de sombra, de protección. ¿Qué pasó? Analicemos qué pasó acá. Que toda esta gente que murió fueron reunidos, que vieron Dios obrando a su favor. Y esta generación se levanta sin conocer la maravillosa obra de Dios en sus padres, a tal motivo que el ángel de Jehová se manifiesta allí como un testimonio real de la providencia divina, y solamente se conforman con llorar porque no entendían cómo obedecer a Dios, cómo guardar sus mandamientos. ¿Qué pasó acá? Esto es para meditar, hermanos. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento Israel rompió ese lazo de amor con su Padre Celestial? ¿Hubo ese fallo de educación? ¿No hubo esa inversión del tiempo en contarle a sus hijos las grandezas hechas por la mano de Dios? ¿Qué pasó allí? Tenemos que meditar en eso. ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Por qué? Y nos ponemos entonces y nos trasladamos a nuestros tiempos. ¿Por qué cuando se inició la iglesia escuchábamos tantos testimonios de sanidades divinas, de milagros? ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora no suceden con tanta frecuencia? ¿Será que estamos muy entretenidos en la viña cosechando las bendiciones de Dios y no invertimos tiempo en esa intimidad con Dios? Y nuestros hijos ven a sus padres haciendo semanas de ayuno, meses de ayuno, y ven la poderosa mano de Dios obrando porque ven unos padres entregados a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa allí? Esto es para meditar, hermano. Esto es para que reflexionemos de dónde vino la decadencia,
de este pueblo. Y nos revela la palabra de Dios que este pueblo, después de haber visto esta manifestación gloriosa, el ángel de Dios le dio la sentencia. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se fueron a servirle a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, el que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, a los dioses de los pueblos que estaban allí en su alrededor, y los adoraron y provocaron a ira a Jehová, porque Jehová es Dios celoso, y adoraron a Baal y a Astarot. Y eso hizo en Jehová encender su furor, y fue tanto así que el Señor los entregó en manos de hombres robadores, los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos, los que estaban allí alrededor, y ellos no pudieron hacerle frente a sus enemigos, porque donde quiera que ellos salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, así como lo había dicho Jehová. Así como el libro de Josué nos aseguró que toda la buena palabra que Jehová les había prometido, que les daría cuando ellos cumplieran con su pacto, entonces en esta faceta, esta generación va a saborear toda mala palabra, todo castigo que Jehová pronunció si ellos incumplían con el pacto de amor. Y vemos entonces las primeras cuotas de pago por su pecado. Y aquí están. En la parte de la bendición, el Señor les prometía que un hombre perseguiría a 1000. Y aquí vemos entonces que ellos serían que 1000 de este pueblo sería perseguido por uno. Y que iban a sembrar, pero otros iban a cosechar. Y aquí entonces empezamos a ver las cuotas del castigo por la desobediencia por parte de esta generación que se levanta sin conocimiento de Dios, sin temor en su corazón, y se fueron entonces tras dioses que sus padres no habían adorado. Y nos damos cuenta acá que el Señor, así como se los había jurado, los había entrar en gran aflicción. Y en estos capítulos, si notamos, es una síntesis de lo que contiene el libro de Jueces. Contienen una síntesis, ¿por qué? Porque en los capítulos, en el versículo 17, al final, nos dice así, que Jehová levantó jueces para que los librasen de la mano de aquellos quienes despojaban al pueblo. Pero ellos tampoco oían a los jueces, sino que se iban contra dioses ajenos allí, se iban tras dioses ajenos y los adoraban. Y tan pronto ellos se veían entonces en pecado, en maldad, desobedeciendo los mandamientos de Dios, entonces ellos se arrepentían y Jehová les levantaba jueces y los libraba de la mano de sus enemigos en todo el tiempo de aquel juez. Ellos estaban allí conduciditos y la misericordia de Dios era con ellos, pues cuando Jehová oía el gemido de su pueblo se conmovía en misericordia y les daba refrigerio en esos días, levantándole a un hombre, una mujer con espíritu de Dios para darle libertad. Pero una vez que este juez moría, entonces ellos se olvidaban y volvían nuevamente a corromperse. Así tal cual, se iban tras dioses ajenos y se inclinaba delante de ellos y se apartaban de todas las cosas que Dios les había mostrado. Y entonces la ira de Jehová iba con ellos nuevamente y los pasaba por duras pruebas y grandes dolores a través de sus enemigos. Miren, estos versículos, desde el versículo 16 hasta el 23 del capítulo 2, es una síntesis. Esto es prácticamente de lo que se trata el libro de Jueces. Así tal cual. Y entonces Dios
procuraba que ellos se mantuvieran en integridad, pero ellos se corrompían, se iban nuevamente tras los dioses paganos y se encorvaban y le adoraban. Entonces Dios hace aquí una gran aclaración. Esto Dios le dejó a estas naciones aquí, no se las dejó arrojar por mano de Josué, para ver, para probar, para realmente comprobar si Israel le servía con integridad de corazón. Ahí están. Está bien, no arrojaron a esta gente, se los voy a permitir. Pero yo voy a darme cuenta si en realidad ustedes me aman, si ustedes van a permanecer fieles a mí, aún en medio de tanta idolatría. Y aquí nos damos cuenta que el corazón del hombre, como nos lo revela en el libro de Génesis, es de continuo al mal. Sin embargo, Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel para bendecir como también para corregir. No nos olvidemos, Dios es fiel. A nosotros nos queda es sostenernos. Su palabra es nuestro principal aval de que es así. A medida que nosotros vamos adentrándonos en las páginas de su palabra y vamos entendiendo las verdades que Él nos revela y estas decadencias espirituales que tuvo el pueblo, quizás por falta de formación o falta de educación, nosotros podemos tener una vida llena de mucha fortaleza cuando nosotros entonces anhelamos, procuramos estar asidos en su palabra. Y Jesucristo nos dijo, aquellos que oyen las palabras de Dios y la obedecen son comparados a aquel hombre que edificó su casa sobre la peña. Y no nos dice que no iba a venir lluvia, ni iban a descender fuertes ríos, ni iban a soplar vientos. No, sí iba a ser, pero no iba a ser destruida porque la palabra de Dios nos sostiene. Y eso es lo que en nosotros debe fortalecer nuestra caminar. Al pueblo le faltó conocimiento, le faltó formación. Quizás ellos no habían entendido, no se les había enseñado el mandamiento de Jehová. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no lo sabían, no se les instruyó y se fueron detrás de dioses, incumpliendo así los mandamientos de Dios. Entonces, estos estudios en nuestras vidas, nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Dios siempre, todos los días nos va a revelar algo nuevo que nos va a fortalecer, que va a hacer florecer la fe, la esperanza, la fidelidad a Dios. Y nuestra graduación, hermanos, va a ser allá en la Padre Celestial. Aquí seguimos preparándonos, aquí seguimos estudiando de Él. Por eso lo dice el apóstol Pablo. Hay un versículo hermoso que nos dice: no os conforméis a este siglo. No nos debemos adaptar a este siglo, sino debemos renovarnos. Nosotros debemos renovarnos en Dios. Todos los días el Señor nos entrega algo bueno, algo diferente. Es tan lindo, es como que usted todos los días mira el cielo y Dios le tiene un cuadro pintado diferente al del día anterior. Él es así, lindo, nunca nos deja de sorprender. Cuando nosotros encontramos en Él la plenitud, no hay Baal que nos haga tropezar, porque vamos a entender que son dioses que no saben, que no hablan, que no me ofrecen nada. Y vamos a mirar allá, al horizonte, allí, como dijo el apóstol Pablo, al blanco de la soberana vocación. Entonces, todas estas cosas que la palabra de Dios nos revela, nosotros las pasamos a nuestro contexto y podemos aprender y podemos aplicarlas para ir, como dice el Señor, ¿verdad? Como la luz de la aurora. Así que va de aumento en aumento. Así tenemos que ir. Entonces, estas cosas, todas estas enseñanzas que Dios nos da, hermanos, son de mucho valor, de mucho valor. Entonces, aprendamos
que nosotros tenemos un compromiso muy grande con nuestros hijos y con nuestros nietos. Instruyamos, que ellos vean en nosotros que la Biblia primero que ellos van a leer es nuestras vidas. Si sus hijos lo ven, saben que en usted hay verdad, hay santidad, porque es que la santidad, hermano, es como un perfume. Esa persona pasa y es algo que sale, es algo que se expande como un grato perfume. Así es la santidad. No hay ni siquiera que abrir la boca. Dios habla por ustedes, por sus hijos. Es esa esencia de Dios en la vida del Hijo de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, todas estas cosas nos conllevan a corregir. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros hijos, tenemos un compromiso con nuestros nietos, pues la palabra de Dios nos enseña, Deuteronomio nos dice, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, esto es un compromiso grande. Quizás esta decadencia acá sucedió porque no se tomó el tiempo para formar, para enamorar. Cuando nosotros vivimos la vida de Cristo, cuando nosotros aprendemos a pegarnos allí a la voluntad de Dios, hermanos, somos la referencia más efectiva de la palabra de Dios, nuestras vidas. Porque pasamos de ser teoría y nos lleva a la práctica. ¿Con qué aprendemos más? ¿Con la teoría o con el ejemplo? Con el ejemplo. Allí no hay más nada que dudar. Entonces, Dios nos permita cada día, hermano, entender la fidelidad de Dios, entender que sus mandamientos son eternos y que si nosotros instamos a la santidad, esto no va a pasar en nuestros pueblos, de que se levante una generación que no conozca a Dios, que no busque la santidad, que no busque otros, que busque otros dioses, porque no hay unción de ellos en sus vidas. Entonces, Dios nos permita asumir con responsabilidad este gran compromiso. Vamos ya entonces a tener la lectura del capítulo 3 de este libro y así cerramos el día de hoy con el capítulo 3 del libro de Jueces. Una historia bastante fuerte. Cuando yo he leído esta historia con los niños, que ellos se sorprenden la crueldad, los detalles en que se relatan. De hecho, Jueces tiene partes bastante fuertes. Yo he leído este libro con los niños varias veces y digo, bueno, si la palabra de Dios lo revela es porque eso fue así. Y aquí pues hay relatos bastante crudos, pero si el Señor nos los ha dejado es para nuestra educación cristiana. Escuchemos. Jueces capítulo 3. Estas, pues, son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos, y todos los cananeos, y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, perezeos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel, y vendiólos en manos de Chusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Chusán Risataim 8 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel, y librólos, es a saber, a Otoniel hijo de Cenes, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Chusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel hijo de Cenes. Y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
Y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les suscitó salvador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y ciñósele debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y saliéronse de con él todos los que delante de él estaban. Y llegóse Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Mas Ahod metió su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y metióselo por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó, y pasando los ídolos, salvóse en Seiriat. Y como hubo entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó hombre. Así quedó Moab sojuzgado en aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de este fue Samgar, hijo de Anat, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y aquí entonces entramos a uno de los, o al ciclo más detallado de los pecados, de las abominaciones por parte de los hijos de Israel. ¿Qué aconteció? Hicieron lo que Jehová le dijo que no hicieran. Se emparentaron, tomaron mujeres de los hombres que habitaban allí, de los cananeos, y ellos también dieron sus hijas por mujeres a los cananeos. Qué triste situación. Cuando Dios nos prohíbe algo es por nuestro beneficio. Y entonces acá nos dice la palabra de Dios que Jehová permitió que esas naciones estuviesen allí para probar la fidelidad del pueblo de Israel, a manera que ellos pudieran levantar su característica única que Jehová les había dado como pueblo santo. Y aquí nos dice que los hijos de Israel también los afilaran en la guerra para que ellos pudieran entonces ser hombres diestros. El Señor cumplió todos los propósitos con esta gente de hacer realzar a su pueblo. Y sucede acá entonces que de los 5 príncipes de los filisteos, de allí de todos los cananeos, o lo que eran los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, allí desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, todos estos fueron para probar qué tan fiel y tan obedientes a los mandamientos de Jehová serían este pueblo, puesto que Dios
mismo se había presentado allí en el monte y había entregado estos mandamientos, leyes morales, leyes que ningún otro pueblo tiene. Ningún otro Dios se había manifestado a sus pueblos como lo había hecho Jehová con el pueblo de Israel. Y sucede que en el versículo 6 nos dice que los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Ahí está. La cereza del pastel, lo que el Señor les había prohibido. Nunca vayan a dar eso, nunca vayan a hacer esto, no vayan a emparentar con esta gente, porque les van a hacer de tropezadero. No lo vayan a hacer. Hermano, cuánta terquedad en el ser humano. Y yo les digo algo, es más fácil que te digan lo que tienes que hacer a tú aprender por los golpes. No es más fácil el manual de instrucciones. Aquí está la palabra de Dios como manual de nuestras vidas. Yo considero que es más fácil que te den una orden, haz esto, y ya, tú no tienes que romperte la cabeza cómo hacerlo, porque ya te lo han instruido. Y ya el pueblo tenía ese manual, tenía el libro de la ley, tenía las ordenanzas dadas de Dios. Y aquí está. Gran error. Y sucede entonces que empiezan estos ciclos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Se les hizo hábito esto al pueblo y se olvidaron de Dios. Les sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y sucede que todo acto trae consecuencia y la ira de Jehová fue contra su pueblo y los vendió en manos, y aquí se menciona el primero, Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y estos fueron subyugados por este rey y estuvieron allí 8 años oprimidos. Y durante esos 8 años que clamaron, Dios se compadeció de ellos y les levantó entonces a Otoniel. A este lo colocó como juez, y el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, y él juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová nuevamente da la cara por su pueblo y los libra de esta mano opresora. Prevaleció entonces Israel y vencieron al rey de Mesopotamia. Y ellos tuvieron tranquilidad, sosiego durante 40 años, mientras estuvo al mando aquel hombre llamado Otoniel. Una vez muere Otoniel, entonces ellos regresan al jardín de la maldad. Ellos regresan a la fuente del pecado a saciar su sed. Y allí entonces Jehová los entrega esta vez a manos de Eglón, el rey de los moabitas. Y este hombre los hizo oprimir. ¿Por cuántos años nos dice la palabra de Dios? Dice que por 18 años estuvieron allí. Aquí entonces ya no eran 8 como sufrieron con el rey de Mesopotamia. Ahora aguantaron una década más, 18 allí. Y el Señor les permitió que sufrieran 18 años. Y fue entonces que el Señor levantó otro libertador, a Ot. Este era benjamita. Otoniel era de la tribu de Efraín, porque lo sabemos de Judá. Era familia de Caleb, y Caleb era de la tribu de Judá. Otoniel era de la tribu de Judá y Ahod de la tribu de Benjamín. ¿Y qué hizo este hombre? Y por eso le digo que esto narra unas historias crueles, bien fuertes. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí, que mi niño leyó la Biblia toda conmigo, Matías tenía 8 años y María Victoria tenía 6 años. Y conmigo leyeron toda la Biblia. Y todo esto, yo no les salté ningún capítulo, toda. Ellos quedaron así sorprendidos con estas historias de jueces, quedaron sorprendidos. Pero bueno, Dios nos da la capacidad para que ellos vayan asimilando y vayan entendiendo cuál es el propósito de Dios de revelar estas verdades a sus hijos. Y nos dice que este hombre era grueso, era gordo,
Eglón era un rey bastante grueso, nos lo describe como gordo. Y este hombre, Ahod, era zurdo, dice que era de la mano cerrada. Eso no quiere decir que él era zurdo. Y él preparó una herramienta, un puñal de 2 filos, de un codo de largo, aproximadamente unos 50 centímetros de largo. Y él fue a visitar a este rey y le dijo, y le entregó un presente por parte del pueblo, porque acordemos que ellos tenían subyugado a los israelitas, y entonces se le presenta con un presente, con un regalo, y antes de irse, él le da ese toquecito de la curiosidad. Y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una palabra secretita que te tengo que decir. Y él dijo, está bien, cállate. Y mandó a sacar a todos los súbditos que estaban con él, y Ahod se acercó a él con astucia. Y una vez que él estaba allí sentado, entonces Ahod se levanta de la silla, y él alarga su mano izquierda y con el puñal le introdujo por el lado derecho de este hombre que era gordito, y le metió este puñal dentro del vientre a tal punto que él no sacó el puñal, le quedó adentro el puñal. La hoja que la quedó allí, la gordura absorbió esta arma y no lo pudo sacar del vientre de este hombre. Y miren, es que da detalles fuertes, ¿verdad? Pero sucedieron, y la palabra de Dios nos relata lo que sucedió. Y dice que de allí, de donde él introduce esa arma blanca, salió el estiércol. Imagínense, la muerte estaba allí. Y aquel hombre Ahod salió del corredor y cerró la puerta de la sala y se fue, aseguró con el cerrojo y huyó. Y cuando él hizo todo esto, entonces aquellos súbditos estaban allí preocupados porque pasaba el rato y no veían que abría la puerta. Sin embargo, ellos pensaban que a lo mejor estaba haciendo su necesidad. Esa expresión de que cubre sus pies es la misma que se usa cuando Saúl entra a la cueva y allí David le corta la franjita de la capa. Cuando dice esa expresión, cubre sus pies, es que están haciendo la necesidad. O sea, están haciendo su necesidad fisiológica la mayor, haciendo popó, como dirían los niños, popó. Y ellos pensaron que esto era lo que tenía el rey, pues tardándose, pero al pasar ya el rato, ellos están confundidos, abren la puerta de la sala y se dan cuenta, buscan la llave, abren y se dan cuenta que aquel rey estaba caído allí entre su estiércol, entre la sangre. Imagínense ese panorama tan sangriento, tan asqueroso. Y así, de esa manera, ellos descubren que su rey estaba ya muerto. Y entonces Ahod agarró y escapó, y pasando por enfrente de los ídolos de todas estas, se puso a salvo y tocó el cuerno allí en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron allí desde el monte y se iban delante de ellos. Y así Ahod le dijo, síganme, porque Jehová nos ha entregado a nuestros enemigos, los moabitas, en nuestras manos, porque ya el rey yacía muerto. Y descendieron así entonces y tomaron los vados del Jordán de Moab y no dejaron pasar a nadie. Todo esto entonces aconteció que los israelitas mataron un aproximado de 10,000 hombres, 10,000 moabitas, todos valientes y todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. Y así fue entonces como Dios entonces le dio la victoria a su pueblo por manos de este hombre zurdo, que con una herramienta sencilla libró este pueblo. Y descansaron 80 años. Miren lo misericordioso de Dios. En época de Otoniel les había concedido 4 décadas, 40 años, pues ahora le duplicó entonces. 80 años tuvieron ellos reposo, tranquilidad. Y nos revela entonces acá que después de Ahod, entonces entra en acción Sangar, y él mató a 600 hombres de los filisteos. Miren,
primero el Señor levanta al rey de Mesopotamia, ahora a los moabitas, ahora entra en acción los filisteos, y dice que con una aguijada de bueyes, él también salvó a Israel. Y bueno, aguijada es una herramienta que usan los campesinos, que es como un palo de madera que tiene una puntita de hierro, y con eso ellos arrean, guían el ganado. Con esa herramienta, pues él mató a 600 filisteos. ¿Lo relacionan con algún otro personaje? Creo que sí. Bueno, y así vamos viendo entonces cómo Dios, en su misericordia y en su amor, tratando de que este pueblo se condujera por el camino de la santidad, no echan ellos de ver que todas las promesas de Dios tienen cumplimiento, bien sea para bendición como para maldición. Dios nos permita a nosotros mantener una postura firme como la de Moisés, como la de Josué, como la de grandes siervos de Dios, que no estuvieron como hay un mensaje de una hermana que recibió en la conferencia virtual. Subiendo y bajando no vamos a llegar. Y es así como dice un coro infantil. Subiendo y bajando nunca llegaremos. Estamos como modo ascensor. No, el Señor quiere que nosotros cada día nos elevemos más a Dios, nos acerquemos más, subamos más, nos entreguemos más a la voluntad de Dios y no es ser atraídos como un imán por las cosas terrestres. Dios nos concede, Dios quiere en nosotros ver esa determinación, que nosotros podamos seguir los pasos de santos que nos han dado su testimonio de que han inmolado sus vidas por el servicio de Dios y han tenido ofertas para irse tras los Baales, pero no. Ellos permanecieron firmes ante Dios, sabiendo que Dios es su principal fuente de amor. Entonces Dios nos ayude, nos conceda y que cada día nosotros podamos extraer lo más valioso de la palabra de Dios para nuestro beneficio. Entonces, bueno, de esta manera damos por concluida los 3 capítulos del día de hoy. Vamos a tener la oración de cierre y así saludar a los hermanos que estuvieron con nosotros durante esta hora y 21 minutos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres eterno, tú eres justo, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestros corazones no te son ocultos. Perdónanos, oh Dios, porque sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones. Considera nuestra humana fragilidad. Guíanos por el camino de la santidad, Señor. Que cada tiempo nosotros podamos seguirte como fieles discípulos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para seguir en pos de ti, Señor. Bendice cada oyente, Señor, cada hermano, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios. Hay una lista enorme de enfermos. Tú los conoces, Señor. No te son ocultos. Tú puedes hacer una obra especial. Tú quieres hacer una obra especial en tus hijos. Ayúdanos, oh Dios. Ten misericordia. Bendice cada nación, cada país que estuvo conectado, Señor, disfrutando de tu palabra. Ayúdanos cada día a ser hacedores de tu palabra y no conformarnos solamente con oír, sino con vivir tu voluntad. Guíenos en todo tiempo. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.